Buenos días, soy María Mancho, soy Heredos del Servicio y la sesión de hoy va a tratar sobre la enfermedad de partículas del polietileno en la prótesis total de rodilla. La charla se divide en 4 bloques, un primero en el que hablaremos sobre la etiología de esta enfermedad, en segundo lugar sobre los factores relacionados con esta condición, un tercer bloque sobre el diagnóstico, que se divide en clínica y pruebas complementarias, y un cuarto y último bloque en el que hablaremos sobre el tratamiento de esta enfermedad. Antes de comenzar, quería explicaros por qué hablar sobre esta enfermedad de partículas del polietileno. En primer lugar, porque el polietileno es un inserto que ha sido empleado en las artroplastias desde 1960. En segundo lugar, porque en torno al 25% de las prótesis totales de rodilla requieren revisión, y de estas revisiones, hasta un 25% son debidas a la enfermedad de partículas del polietileno. Además, cada vez más, los pacientes que son intervenidos de artroplastia total de rodilla son pacientes más jóvenes y más activos, con demandas funcionales y tribológicas potencialmente mayores y durante un mayor tiempo. Por lo tanto, se trata de una condición presumiblemente en auge en un futuro cercano. Además, se trata de un problema que, aunque fue descrito hace años, se ha acatado, pero todavía no se ha solucionado. Comenzamos por el primer bloque, que es el de la etiología de esta enfermedad. Bien, ¿qué es la enfermedad de partículas? Se trata de un proceso biológico en el que se produce una osteólisis en respuesta a las partículas de desgaste del polietileno. Se acepta que estas partículas son generadas por un desgaste mecánico en la articulación. Y es que la combinación de rodamiento, desplazamiento y rotación a la que está sometida la prótesis total de rodilla hace que los componentes del polietileno sufran. Estas partículas son biológicamente activas, lo cual va a provocar la activación de una célula clave, que son los macrófagos. Se inicia así una cascada inflamatoria compleja que desemboca en un incremento de la actividad osteolítica. A modo de resumen, sería que las partículas activan a los macrófagos, estos liberan citoquinas y se activa al receptor RANK en los osteoclastos, generándose así una osteólisis. No obstante, se ha descrito que esa activación de los macrófagos no es siempre igual, sino que es dependiente del tamaño, de la forma, del tipo y de la concentración de las partículas de polietileno. Así pues, cuando el desgaste se produce por delaminación, las partículas tienden a ser mayores y menos bioactivas. En estos casos no se produce tanta osteólisis, pero sin embargo se produce un fracaso mecánico precoz y una rotura del polietileno. Por otro lado, en el caso del desgaste por microadhesión y microabrasión entre superficies, las partículas de este desgaste son microesféricas y son muchísimo más bioactivas, induciendo una mayor osteólisis. También se ha descrito que el micromovimiento entre el polietileno y el platillo tibial daña la superficie del platillo e induce una liberación de partículas por 100 veces superior a las de la superficie articular, conduciendo también a una osteólisis muy agresiva. El segundo bloque sobre el que vamos a hablar es el de los factores relacionados con esta condición. Se pueden agrupar en 4 grupos que serían la predisposición del paciente, la técnica quirúrgica, el diseño de los componentes y características o tipo del polietileno. Vamos a comenzar hablando sobre la predisposición del paciente. Se ha descrito que quienes tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad son los pacientes varones, jóvenes, los obesos y también está descrito una cierta predisposición genética al aflojamiento aséptico, pero es verdad que los resultados de los estudios son por el momento inconcluyentes. Con respecto a la técnica quirúrgica, hemos de saber que la mala alineación y o el desequilibrio ligamentario producen una sobrecarga en alguno de los compartimentos de la prótesis, y eso nos va a conllevar un cizallamiento o bien un incremento de las solicitaciones del polietileno y ello conllevará un aumento de su desgaste. Para evitarlo, es indispensable uniformar la distribución de cargas en el polietileno, lo cual se consigue mediante la simetría de los espacios en flexión y extensión, la alineación anatómica de los componentes de la prótesis con respecto a la extremidad y el balance ligamentario adecuado. Sobre el diseño de los componentes, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas con respecto a CRPS, platillo tibial fijo versus móvil, o aleaciones de cromo cobalto versus circonio. Sí que es cierto que se ha observado que la congruencia en las superficies articulares sí que influye en el desgaste del polietileno. Así, cuantos más ajustadas están las superficies, menor tensión de contacto y menor desgaste. Con respecto a las características del polietileno, que probablemente es el grupo más vasto sobre el que hablar, vamos a distinguir algunas cualidades que sí que interfieren en el desgaste del polietileno. Empezamos hablando por el método de fabricación. Se ha descrito que el polietileno moldeado por compresión directa es el que muestra menor desgaste posterior.
Con respecto al método de esterilización, la esterilización por radiación gamma en ambiente oxigenado era lo que se hacía con los primeros polietilenos, como explicaremos posteriormente. Se observó que esta radiación gamma produce radicales libres en el polietileno e induce oxidación, reduce la fuerza y las propiedades elásticas y, en definitiva, reduce la resistencia a fatiga del polietileno. Por ello, hoy en día lo que está recomendado es la radiación gamma en un ambiente no oxigenado o bien una esterilización mediante óxido de etileno. Con respecto al grosor, se ha evidenciado que también es algo importante. Se recomienda hoy en día al menos 8 milímetros de espesor. Por debajo de este espesor, por cada milímetro de reducción, se incrementa por 3 el riesgo de tener que recambiar el polietileno por desgaste. Y en último lugar, vamos a hablar sobre el diseño del polietileno, que es la siguiente diapositiva y que a priori puede parecer un poco difícil de entender, pero al fin y al cabo consiste en resumir unas ideas que son claves y que son las que nos van a marcar la diferencia. Por un lado, a la izquierda tenemos los polietilenos de alto peso molecular, que se corresponden con las siglas UHMWPE. Estos polietilenos fueron los primeros que se fabricaron y la clave de estos polietilenos era que se producían y se esterilizaban con radiación gamma en un ambiente oxigenado. Con ello se observó que la radiación gamma con ambiente oxigenado producía radicales libres que inducían oxidación en el polietileno, se reducían sus propiedades mecánicas y se producía la fatiga. Por ello, los siguientes estudios sobre las fabricaciones de los polietilenos tenían dos objetivos. En primer lugar, aumentar la resistencia a la fatiga y, por otro lado, aumentar la resistencia a la oxidación. Y con estos dos puntos clave fueron como se crearon los polietilenos altamente entrecruzados, que son los que se corresponden con las siglas HLXPE, que están a la derecha de la diapositiva, y que son los que se emplean desde 1998. Estos polietilenos fueron consecuencia de los avances en el estudio sobre la radiación gamma. Se observó que los niveles elevados de radiación gamma lo que nos producen es una escisión de los enlaces químicos del polietileno y eso genera radicales libres. Estos radicales libres son especies altamente reactivas y que van a generar reacciones complejas, pero la clave está en que dependen en gran medida de las moléculas disponibles a su alrededor para reaccionar. Así, la gran diferencia o importancia de todo esto es que los radicales libres en presencia de oxígeno inducen una cascada de reacciones que nos va a culminar en la oxidación. Sin embargo, lo curioso es que estos radicales libres en ambientes inertes, es decir, en los que no hay oxígeno, lo que van a inducir es la formación de entrecruzamientos de las cadenas de polietileno, aumentando sus propiedades mecánicas. Por lo que, tras este hallazgo, lo que se comenzaron es a fabricar polietilenos en un ambiente de radiación gamma sin oxígeno para que se formen estos cruces en las cadenas que nos aumentan la resistencia. Posteriormente, en función del tratamiento que sigan, se pueden dividir en los de primera generación y en los de segunda generación. Los polietilenos de primera generación, tras su producción, son sometidos a un tratamiento térmico y posteriormente se esterilizan de nuevo en radiación gamma sin oxígeno. Se observó que la tasa de fracaso de estos polietilenos era de un 8,3%, con una supervivencia a 10 años del 87%. Los resultados eran mejores que en comparación con los polietilenos de alto peso molecular, pero aún así se pretendía obtener resultados mejores, por lo que se empezaron a fabricar los polietilenos de segunda generación, que también se producen en radiación gamma sin oxígeno para formar los cruzamientos, pero posteriormente, en lugar de ser tratados con un tratamiento térmico, son sometidos a una estabilización con un antioxidante, que es la vitamina E, y posteriormente se esterilizan también con radiación gamma sin oxígeno. Con esto, la tasa de fracaso se redujo al 1,1% y la supervivencia a 10 años se ha incrementado al 97%, por lo que hoy en día por lo que se aboga es por la utilización de polietilenos altamente entrecruzados de segunda generación. Uno puede pensar, ¿y por qué añadir la vitamina E? Pues porque se sabe que es el antioxidante más abundante y efectivo en el ser humano, que lo que hace es reaccionar contra los radicales libres, deteniendo la cascada natural de la oxidación, que es justamente lo que buscábamos en los polietilenos. Además, se ha observado que las partículas de desgaste que contienen vitamina E secretan menores niveles de mediadores osteolíticos, así que activan en menor medida a los macrófagos y juegan un papel de regulación del sistema inmune. Además, se ha descrito que la vitamina E presenta cierta actividad bactericida, lo cual es muy beneficioso para evitar las infecciones protésicas.
y además está demostrado que no hay efectos perjudiciales de esta vitamina sobre la fijación de los dispositivos ni reacción de los tejidos circundantes. Pasamos ahora al tercer bloque, que es sobre el diagnóstico de esta enfermedad. Lo vamos a dividir en una parte clínica y en otra parte de pruebas complementarias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la clínica es realmente variada. Hay pacientes que están asintomáticos en todo momento del desarrollo de la enfermedad. Hay otros pacientes que comienzan con derrames de repetición indoloros, otros que nos van a presentar dolores de características inflamatorias. Otros pacientes contarán una clínica que es compatible con el aflojamiento de los componentes, como es una PTR dolorosa o bien una PTR inestable que previamente había tenido una buena evolución clínica. Y en los casos avanzados incluso puede presentarse esta enfermedad con fracturas periimplante. Con respecto a las pruebas complementarias, como hemos definido, las partículas lo que van a inducir es una osteolisis. Por lo tanto, lo que vamos a buscar en las pruebas complementarias es esta osteolisis o bien los signos de aflojamiento secundario. Para ello tenemos diferentes pruebas de imagen, entre las que tenemos la radiografía simple, el TAC, la resonancia o la gamografía, que tienen distinto nivel de sensibilidad o de capacidad para detectar tanto la osteolisis como, en el caso de la gamografía, el aflojamiento aséptico. Comenzamos por la radiología simple, por ser la prueba de imagen más empleada, por ser la primera que hay que pedir, puesto que forma parte del seguimiento del postoperatorio de una PTR y cuya sensibilidad global es de un 50%. Por lo tanto, se trata de una prueba de imagen que tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, la evaluación tiene que ser seriada, no nos vale con una única imagen, sino que requerimos de sucesivas imágenes repartidas en el tiempo. Además, cualquier mínima diferencia en la penetración de las radiografías o bien en la posición del paciente nos va a modificar la imagen que se obtiene, siendo por lo tanto difícil que las imágenes sean estrictamente comparables. Además, la valoración de la osteolisis es subjetiva y por lo tanto difícilmente reproductible. Por otro lado, la osteolisis es difícil de detectar. Está descrito en la literatura que se requieren pérdidas superiores al 30% del mineral óseo para llegar a detectar cambios en la radiografía. Por lo tanto, es muy común subestimar el defecto óseo, especialmente a nivel de los cóndilos femorales posteriores, lo cual a su vez, como veremos en un caso clínico, tiene importantes repercusiones terapéuticas. Con respecto al TAC, nos aumentará la sensibilidad al 75% para detectar la osteolisis, pero la gran limitación son los artefactos metálicos. Esta prueba de imagen se emplea sobre todo para planificación quirúrgica, para cuantificar por un lado la pérdida ósea y por otro lado para valorar la alineación de los componentes. Con respecto a la resonancia magnética, aumenta la sensibilidad al 95% para detectar la osteolisis, sobre todo gracias a las nuevas secuencias multiespectrales que nos reducen los artefactos metálicos. Hoy en día, la resonancia está indicada como método diagnóstico en PTR sintomáticas en los que no se han encontrado hallazgos evidentes por otras pruebas de imagen. Está demostrado que la resonancia nos permite objetivar fracturas de polietileno, adelgazamiento, un desplazamiento anterior del polietileno y además también nos permite detectar osteolisis y una sinovitis hipertrófica inducida por partículas. Aquí tenemos diferentes imágenes. En esta primera se nos muestra una fractura de polietileno detectada por resonancia y que posteriormente tras su extracción se objetiva dicha fractura. En esta imagen lo que se observa es un desplazamiento anterior o disociación del polietileno. Y en esta otra imagen lo que objetivamos es un adelgazamiento del polietileno y por otro lado imágenes compatibles con osteolisis, con sinovitis inducida por partículas y con aquí de forma incidental un quiste de Baker. ¿Cuáles son las principales limitaciones de la resonancia? Pues en primer lugar se requiere la evaluación por radiólogos expertos, porque es muy difícil interpretar si las variaciones en la morfología del polietileno son por el desgaste o bien por unas consecuencias de un diseño de fábrica, porque como sabemos hay muchos tipos de polietileno diferentes. Por otro lado, se trata de una técnica sensible, pero que no está exenta de una tasa considerable de falsos positivos. Por lo tanto, aunque tiene una elevada sensibilidad, su especificidad no es tanta. Vamos a pasar al único y último bloque sobre el tratamiento de esta enfermedad. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que no existe un consenso genérico aceptado. Tenemos diferentes opciones de tratamiento. En primer lugar, la vigilancia y la evaluación periódica. En segundo lugar, el recambio aislado del polietileno. Y en tercer lugar, la revisión y recambio de la prótesis total de rodilla. ¿Cuáles eran los objetivos a la hora de plantear un tratamiento?
En primer lugar, frenar la osteolisis. En segundo lugar, preservar la mayor cantidad de hueso posible. Y en tercer lugar, ser lo menos agresivo posible en el tratamiento. Entonces, si no existe un consenso y tenemos diferentes opciones, ¿qué es lo que nos va a dictaminar cuál es el tratamiento y cuál es el momento más adecuado para realizarlo? En primer lugar, la clínica, porque si estamos con una PTR dolorosa de forma mantenida, se recomienda una revisión de la prótesis. Por otro lado, y lo más importante que nos va a indicar el tratamiento es el grado de osteolisis y la estabilidad de la prótesis total de rodilla. Vamos a ver ahora uno por uno los diferentes tipos de tratamiento. En primer lugar, la vigilancia y la evaluación periódica. ¿En quién puede plantearse este tratamiento? En pacientes asintomáticos con lesiones pequeñas y que no comprometen la estabilidad de los implantes, en pacientes añosos y poco activos que tienen tanto lesiones como síntomas leves, y en pacientes con grandes comorbilidades y riesgo anestésico elevado, puesto que los riesgos superarían a los beneficios. Con respecto a la segunda opción de tratamiento, que sería el recambio aislado del polietileno, es una opción que siempre debe valorarse en aquellos pacientes que presenten implantes estables e implantes bien alineados. ¿Qué ventajas nos da esta cirugía en comparación con un recambio total de la prótesis? Pues al tratarse de una técnica menos agresiva, la recuperación será más rápida, habrá una menor pérdida de sangre, habrá un menor coste sanitario y una mayor preservación ósea. Sin embargo, incluso estando los implantes bien alineados y estables, este recambio aislado del polietileno no está indicado si intraoperatoriamente encontramos una de las siguientes 4 condiciones, que son un desgaste elevado del polietileno, la delaminación del polietileno, el desgaste en la superficie inferior del polietileno, es decir, en la que se opone al platillo tibial, y si encontramos una pérdida ósea considerable. ¿Por qué no realizar en estas situaciones un recambio aislado del polietileno? Porque se ha demostrado que se va a producir un fracaso temprano y que un tercio de los casos necesitarán de revisión y recambio a una prótesis de la prótesis total de rodilla en un plazo de 5 años. La última opción de tratamiento es la revisión y recambio de la prótesis. Hay indicaciones que son preoperatorias y otras que son intraoperatorias. Las indicaciones preoperatorias son la mala alineación de los componentes y el aflojamiento inminente o presente. ¿Cuáles son las indicaciones intraoperatorias? Las que acabamos de describir. Si nos encontramos con un desgaste elevado del polietileno o con una pérdida ósea considerable, en las que no vamos a poder realizar ese recambio aislado del polietileno. Aun estando bien indicada esta revisión y recambio de PTR, la tasa de fracaso es de en torno a un 12%. Esto se ha estudiado de forma muy concienzuda y se han descrito que los principales errores por los que se llega a este fracaso son por subestimar la pérdida ósea, por no realizar un tratamiento adecuado de los defectos óseos y por tener equipos y una elección de implantes inadecuados. Si no tenemos en cuenta estos factores, se produce un apoyo inadecuado de la prótesis, un fracaso de este recambio de PTR y una necesidad de un segundo recambio de prótesis. Esto nos va a conllevar a resultados cada vez peores en la articulación. Vamos a ver ahora de forma concisa cómo sería paso por paso una técnica de cirugía de revisión de prótesis total de rodilla. La primera cosa importante, como siempre, es el abordaje. Nunca hay que realizar incisiones mínimas. Requerimos de una buena exposición para explorar los componentes, para explorar el hueso en busca de defectos osteolíticos, para probar los componentes y para que la fijación sea segura. Tenemos además que evitar la tracción excesiva porque nos puede causar fracturas intraoperatorias de los cóndilos femorales o bien de la TTA, que ya podrían estar previamente debilitados por una osteolisis. El primer paso será la extracción del polietileno, porque nos va a aumentar el espacio y nos va a eliminar la tensión del aparato extensor. Además, tenemos que revisar muy bien dónde está producido ese desgaste del polietileno para ver si el paciente es candidato a un recambio aislado del polietileno o bien será necesario el recambio de la prótesis en su total. El segundo paso será la sinovectomía total. Hay que reducir la carga de partículas procedentes del desgaste y la metalosis. Generalmente se trata de una sinovial que está decolorada con restos metálicos. El tercer paso, que es un paso importante, es la evaluación de los defectos óseos. Es muy importante revisar y palpar todo el hueso periprotésico. Hay que perder tiempo en este paso y hay que hacer una especial atención a la región de los cóndilos femorales posteriores, porque es la zona de mayor apoyo del componente femoral y muchas veces hay defectos osteolíticos que pasan inadvertidos por las pruebas de imagen.
El siguiente y cuarto paso es la evaluación de la fijación de los componentes. Si los componentes están fijos, hay que considerar el recambio aislado del polietileno. Hay que tener en cuenta esas consideraciones y esos requisitos y, si se cumplen, nos abogaremos por un recambio aislado del polietileno. En el caso de que no se cumplan los requisitos o bien los componentes estén móviles, será necesario una revisión y recambio de la prótesis en su totalidad. Aquí es muy importante elegir el implante adecuado y tratar los defectos óseos. La primera consideración básica es que al tratarse de un recambio debemos asegurar la máxima estabilidad, por lo que no vamos a emplear prótesis de deslizamiento estándar, como son la mayor parte de las prótesis que se ponen de forma primaria. Las dos prótesis que se emplean con mayor frecuencia en nuestro centro para los recambios son la Valdemar Link y actualmente la Sigma 3 vainas. Vamos a empezar hablando por la Valdemar Link. La Valdemar Link es una prótesis de constricción máxima, porque se trata de una prótesis de tipo bisagra o charnela fija. Ha sido la más empleada hasta la actualidad y presenta vástagos para un anclaje metafisodiafisario. La idea es que la región epifisaria está debilitada por la osteolisis y vamos a puentearla y descargarla, haciendo un anclaje en el hueso que es más sano, que es el metafisario y diafisario. Hay vástagos que son cilíndricos y hay vástagos que son cónicos. Además, hay vástagos que son cementados porque su superficie es pulida y no se puede conseguir una osteointegración, y sin embargo hay vástagos que no son cementados, es decir, que tienen un recubrimiento poroso que lo que va a inducir es la osteointegración y por lo tanto lo que vamos a cementar es únicamente la zona de las superficies articulares para que haya una distribución de cargas homogéneas a través del cemento. Lo bueno que tiene esta prótesis es que puede emplearse en los casos de defectos óseos elevados. Por otro lado, a la derecha tenemos la Sigma 3 con vainas, que se trata de un nuevo modelo de prótesis de recambio y que es la competencia actual en el mercado a la Valdemar Link. En este caso se trata de una prótesis constreñida, pero de menor grado, porque se trata de una prótesis de deslizamiento de tipo constreñida con una reconstrucción epifisaria. Lo novedoso de esta prótesis son las vainas. Estas vainas que estoy señalando aquí nos van a permitir, por un lado, una reconstrucción epifisaria a la par que un anclaje epífiso, metáfiso, diafisario. Estas vainas tienen una superficie porosa, por lo que nos va a inducir es una osteointegración y la cementación va a quedar restringida a las superficies articulares. Lo bueno es que tienen un menor nivel de constricción en comparación a la Valdemar Link y nos va a evitar un stress shielding. Por otro lado, no están indicadas en casos de defectos óseos elevados, porque no hay una zona apta para el anclaje, ya que si los defectos se extienden más allá de la epífisis hacia la zona metafisaria, perdemos la zona de anclaje de la vaina. El quinto paso sería el tratamiento de los defectos óseos, que es muy importante. A la par que evaluarlos, hay que tratarlos igualmente. Para ello podemos emplear injertos, podemos emplear el cemento líquido o bien sustitutos protésicos, que son cuñas que van incorporadas a la prótesis y que se acoplan en el lugar en el que se presenta un mayor defecto óseo. El sexto y último paso es la evaluación de la estabilidad ligomentosa. Se colocarán los implantes de prueba y se evaluará la estabilidad de la rodilla, comprobando los espacios en flexión y extensión, la estabilidad en varavalgo y el tracking patelar. Destacar que suelen requerirse polietilenos entre 1 y 2 tamaños mayores al previo para conseguir una estabilidad correcta. Ahora vamos a pasar a presentar dos casos clínicos en relación con la enfermedad de partículas de polietileno. El primer caso es el de un paciente varón que fue intervenido en el año 2008 por gonartrosis derecha de una artroplastia total de rodilla primaria y que a los 8 años de intervención, en revisión de consultas rutinaria, se empieza a evidenciar esta osteolisis que inicialmente era de pequeño tamaño en la región superinterna de la tibia y que no comprometía la estabilidad del implante. Además, el paciente se encontraba asintomático, por lo que se decidió realizar evaluaciones periódicas. Se realizaron durante 2 años revisiones cada 6 meses en las que no se producía un aumento de esta lesión, pero tras 2 años y medio la lesión fue creciendo y ya hacía sospechar que probablemente ese implante no fuera estable. A pesar de todo, el paciente seguía asintomático.
Se decidió solicitar una gamografía para valorar la estabilidad de los componentes y se comprobó en esta gamografía que el aflojamiento era evidente. Se realizó además una artrocentesis con un análisis del líquido sinovial que fue negativo tanto bioquímicamente como en cuanto a los cultivos, y se le explicó al paciente que a pesar de estar asintomático, cosa que recalcamos que es posible, esta prótesis estaba aflojada y por lo tanto estaba abogada al fracaso, por lo que era necesario recambiarla. Se realizó la intervención quirúrgica siguiendo los pasos que he relatado previamente. Se hizo en primer lugar el abordaje hasta el acceso a la articulación y se extrajo el polietileno. Se comprobó que este polietileno estaba muy, muy, muy desgastado, con zonas de laminación, incluso aquí un desgaste formando una burbuja, que es algo un tanto curioso y poco común. Y aparte de que la prótesis ya estaba aflojada, como el desgaste del polietileno era muy elevado, el paciente no era candidato a un recambio aislado, sino que era necesario un, un recambio de la prótesis en su totalidad. Se extrajeron los componentes y se procedió a la evaluación de los defectos osteolíticos. Y algo que no estaba descrito en las pruebas de imagen y que no era esperado era este gran defecto en el cóndilo femoral, en su región posterior, y que, como ya he explicado, es muy importante tener en cuenta porque muchas veces en estas zonas los defectos pasan desapercibidos y es necesario que sean tratados posteriormente. A este paciente se le decidió colocar una prótesis Valdemar Link y se rellenaron los defectos óseos tanto a nivel tibial como femoral con cemento líquido. El siguiente paciente que vamos a presentar es un varón joven que fue intervenido también en una prótesis total de rodilla, en este caso izquierda, por gonartrosis. Inicialmente el paciente tuvo muy buena evolución clínica con un balance articular muy adecuado, pero a los pocos años de la intervención, a los 2-3 años, comienza con algunos derrames de repetición indoloros y en la exploración física se evidenciaba cierto bostezo lateral en varo realizando la extensión. Años después, el paciente inicia un dolor muy selectivo en la región metafisaria tibial. Entonces, a pesar de que las radiografías de los años previos eran normales, se decidió realizar una nueva radiografía. Lo que se observó es esta osteolisis marcada tanto en región del epicóndilo, pero sobre todo en región tibial, en su región anterior, que se evidenciaba que incluso podría disrumpir la cortical anterior. Entonces se decidió pedir un TAC para valorar mejor las lesiones óseas. El TAC informó de una buena alineación de los componentes, pero sobre todo de este defecto osteolítico en la tibia, también un defecto osteolítico en la región de epicondilia, pero informaba que la región metafisaria eh, era normal, es decir, no presentaba una osteolisis evidente, por lo que como el paciente era joven y, y la región metafisaria era sana, se abogó como primera opción quirúrgica el colocar una sigma 3 con vainas. Sin embargo, cuando se fue a la cirugía, se observó que el defecto osteolítico de la tibia era congruente con lo que estaba descrito en las pruebas de imagen, pero sin embargo a nivel femoral no solo estaba restringido al epicóndilo, sino que se extendía hasta la región metafisaria y casi diafisaria. Por lo tanto, esto no era esperado, pero lo que era claro era que no podía colocarse una prótesis Sigma 3 con vainas, porque si nos íbamos a esa prótesis nos quedábamos sin zona de anclaje segura. Entonces esa prótesis iba a fracasar de forma precoz, no era lo adecuado. Y vamos a tener que reintervenir al paciente en pocos años. Así que, realizando un buen análisis de la situación, se decidió que lo que era lógico y necesario en este paciente era colocar una prótesis de constricción máxima, una prótesis Valdemar Link. Y este es el control postoperatorio en el que se trataron también todos los defectos óseos que presentaba con cemento líquido. Las conclusiones de toda esta charla es que hay que tener en cuenta que las partículas de desgaste del polietileno lo que nos inducen es una osteolisis, que hay múltiples factores relacionados con esta enfermedad, que los nuevos polietilenos han demostrado presentar una mayor resistencia tanto a la fatiga como a la oxidación, que la clínica que puede presentar el paciente es muy variada, que uno de los errores más comunes a la par que más importantes es la subestimación del defecto óseo, y ello tiene grandes importantes repercusiones terapéuticas,
y que es primordial conocer bien los implantes disponibles y adecuar su elección a cada caso. Esto es un resumen de los artículos en los que he buscado toda la información para realizar la charla y muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.